Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año 2022. Un año más cerca. Espero que hayan pasado bien la época de finales de año con la familia o allá donde lo hayan pasado y ahora con la nueva ola. Parece que estamos haciendo surfing con olas y olas y olas con la nueva ola. Ya al principio llevábamos la cuenta cuántas olas llevábamos, pero ahora ya creo que hemos perdido la cuenta. Así que espero que estén bien, que no estén muy enfermitos y muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en la sesión número 3 de testimonios y preguntas. Vamos a comenzar con una oración y para disfrutar este tiempo juntos y para el beneficio de todos aquellos presentes y de todos aquellos que los vayan a estar escuchando también. Recuerden encender las cámaras para presentar o la pregunta o el testimonio también, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una oración. Te damos las gracias, Padre, por un año más cerca, por un día más cerca, por una hora más cerca. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Dios que está con nosotros, no para sacarnos del fuego, no para sacarnos de las aguas o de las dificultades, sino estás con nosotros en el fuego, en las aguas, en las dificultades. Y te agradecemos a ello, Señor. Te agradecemos que tengas un final hermoso para todos nosotros, a pesar de las dificultades que el día a día cada uno de nosotros puede estar enfrentando. Te agradecemos por el tiempo que nos das ahora en este hermoso grupo de compartir, de aprender y seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar la ronda, como había yo anunciado, de que tenemos 4 personas pendientes de la vez anterior, hay alguien que te quiere saludar. Le voy a estar solicitando a Pepe. A ver. Hola, hola Oscar, ¿te acordás de mí? Tu amigo Pepe. Hola, 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 ¿cómo estás, Pepe? ¿Te acordás de mí? ¿Sabes quién soy? Sí, pero la foto no me corresponde con tu voz. Oye, ¿cómo estás, brother? Gracias, Mari, por dejarme entrar. Quería aprovechar solamente para saludarte, hermano. Había estado bien ocupado estos 2 últimos sábados que estuviste haciendo estos videos, así que hoy estuve un poquito desocupado, que tengo que irme ahorita para otra reunión, pero quería para conectarme y saludarte y darte las gracias por tu amistad. Yo sé que la mayoría de la gente acá dan testimonio de lo bien que ha sido los estudios que tú has estado dando. Sin embargo, yo quiero dar testimonio de ti, no solamente por los estudios, sino por la persona que eres. Y quiero agradecerte, de verdad, por eso. Quiero darle muchas gracias a Dios por la amistad que tengo contigo. Y la mayoría de las cosas que he aprendido de ti, más que por los estudios, lo he aprendido por la relación contigo. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir a las personas de las creencias que tienen o de las cosas que dicen. Y yo sé que tú has tratado de mantener, cuidar nuestra amistad para que la gente no me relacione contigo y no piense en cosas increíbles. Tú sabes cómo son la gente. Y eso lo valoro mucho y me dice mucho de ti como amigo. Así que solamente quería saludarte y dar las gracias delante de todos por la amistad que tenemos y por lo maravilloso que eres. Otra cosa, muchas veces nosotros pensamos que son las creencias nuestras, lo que nosotros creemos, las doctrinas que tenemos, lo que define que una persona está con Dios o está con Jesús. Sin embargo, es totalmente diferente. Es cómo esa persona es con sus amigos, el trato que tiene con sus amigos, y más que con sus amigos, con sus enemigos. Y eso es una cosa que he aprendido de ti, así que lo agradezco mucho. Un abrazo, brother. Muchísimas gracias, Alex. Te reconocí la voz, ¿eh? Yo también, bueno, dar las gracias por la amistad contigo, evidentemente, con Daniela, y por, a pesar de ser cubano, fijaros, que hay cubanos buenos. Ahora que decís cubano, estuviste diciendo el otro día que se te había muerto un perrito Cuba o que Dios no te había dado la posibilidad de tener un perrito Cuba. No te dio un perrito, Sí, pero te dio un amigo Cuba, así que algo es algo. Algo es algo. Algo de Cuba te tocó. Algo me tocó, algo me tocó. Además tengo la canción de cuando salí de Cuba, de Mocedades, muy metida en el corazón. Aunque no bebo aguardiente para olvidar, como dice la canción.
Pero no, también atesorando la amistad que tengo contigo y con tu familia y el hermoso ministerio también, si aquellos todavía que no estén suscritos al canal de conceptos bíblicos, donde en estos momentos, en este trimestre, se está estudiando el libro de Hebreos. Definitivamente os recomiendo que os suscribáis. Los insights, las maneras en las cuales Alex presenta un estudio muy cristocéntrico y cómo va extrayendo ese cristocentrismo ahora del libro de Hebreos. Así que si no estáis suscritos al canal de conceptos bíblicos, os animo a ello porque cada semana es una bebida fresca. Y aparte, para aquellos que luego durante el fin de semana se juntan en grupo para escuelas sabáticas, etcétera, es un material muy, muy cristocéntrico para tener bajo la manga y poder ayudaros a la hora de conversar con otras personas acerca del tema, en este caso, en este trimestre de Hebreos. Así que un abrazo muy fuerte, Alex. Igual, gloria a Dios, un Muchísimas abrazo y un gracias por abrazo estar a ahí. todos que están por ahí en línea. Saludos. Chao, chao. Saludos. Chao. ¿Quién tenemos por ahí? Alejandro, voy a estar solicitándole para reactivar el audio. Hola, Alejandro. ¿Todo bien? Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal? Bien, de Argentina. Ya nos conocemos. No te lo vamos a tener en cuenta. Bueno, Oscar, quería hacerte una pregunta con respecto, es una pregunta bastante integral, pero quería hacerte una pregunta con respecto al estudio que hiciste sobre el dedo de Dios, lo cual me aclaró muchas cosas, muchísimas cosas del Antiguo Testamento, sobre el carácter de Dios, pero a su vez nos trajo algunas otras dudas que puedes que las tengas a las respuestas o no, pero la quiero compartir con vos. Es una pregunta bastante integral sobre el asunto, ¿no? Partiendo del estudio que vos hiciste del Nuevo Testamento, en la cual los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento son fieles a la hora de dar el testimonio, encontramos algunas cosas que no coinciden con el Antiguo Testamento. Una de estas, por ejemplo, dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por lo tanto, vemos en el Antiguo Testamento hay un Dios asesino, malvado, atrevido, que es selectista, discriminador y demás. Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, vemos un Jesús que ama, que no mata, que incluye a todos, que nos respeta a todos, entre otras cosas, ¿no? Entonces esto me hace pensar de que si Jesús no mata, Dios no mata, me surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién fue el que le puso a Adán y Eva las pieles de cordero? ¿Sí? Entre esos, otras cosas más, ¿no? A mí me da la sensación de que hay mucho intencionalismo de algunos escritores bíblicos, de algunos libros que figuran en la Biblia, algunos profetas, algunos escritos, como bien vos lo dijiste, en los libros de Moisés, que puntualmente Moisés no lo escribió, ¿no? Entonces, yo analizando algunas situaciones, esto es un análisis propio, personal, entiendo, por ejemplo, el libro de Jonás, cómo lo describe Jonás. A la historia me parece un libro muy fidedigno, en la cual Jonás entiende puntualmente el amor de Dios cuando le dice: tú lo vas a perdonar, por eso no quería llevárselo. También la historia de José me parece una historia fidedigna, donde muestra ahí el carácter de Dios. Daniel, no así, por ejemplo, parte del relato bíblico. Y acá es la pregunta y el paralelismo que te quiero hacer con respecto a esto, ¿no? En Génesis 1:29 habla: esto os será para comer, y en Apocalipsis 22:2 dice que habrá un árbol que da 12 frutos, uno por cada mes, para la sanidad de las naciones, ¿no? Yo hace un tiempo te pregunté en forma privada si esos estudios de salud que vos hiciste, aún vos seguías pensando de la misma manera, a lo cual me contestaste que sí.
Mi señora y yo seguimos unos médicos funcionales, uno de ellos es el doctor La Rosa de acá Argentina y otro que es el señor Biter. Ellos hablan sobre que nosotros los seres humanos tenemos que comer ciertos alimentos que posean grasa saturada. Manteca, ghee, por ejemplo huevo, todas esas cosas, ¿no? Me costó aceptarlo porque yo soy una persona que consumo frutas, verduras, no como carne, nada de ningún tipo de animal, y realmente vi los cambios de salud en mi esposa siguiendo esa línea, la misma línea que tenemos en esos estudios, ¿no? Y yo también lo implementé y realmente veo un cambio en esto nuevo, que no es nuevo porque esto siempre se dijo, ¿no? Lo decís vos mismos también en esos 3 videos sobre salud. La pregunta mía es esta. Dicho todo esto, con respecto a lo que venimos hablando del dedo de Dios, ¿qué hay de verdad en las frutas, legumbres, semillas de Génesis 1:29? ¿Eso está impuesto como para ser diferente a los otros pueblos? ¿Fue un mandato de Dios? Porque Apocalipsis 22 dice que solamente vamos a comer frutas y verduras para las... un árbol que produce 12 frutas, uno por cada mes. Yo me inclino más por esto, ¿no? O sea, si le preguntamos a Dios hoy, Señor, ¿qué es lo último que tenés para decirme sobre alimentación? Él me dice esto, ¿sí? Pero todos los médicos dicen que no alcanza simplemente con la fruta. ¿Me explico? Ok. Gracias por esa pregunta. Las dos referencias que das, una es en Génesis 1:29, antes del pecado, y otra es en Génesis del 21 adelante, después del pecado. Antes del pecado, después del pecado. Son las dos referencias. Sí. En las cuales entendemos. Isaías en el centro nos dice, por ejemplo, que no va a haber ningún tipo de muerte en todo mi santa monte. De hecho, la víbora o la serpiente estará con el bebé. Interesante la elección de animales que Isaías elige, porque no dice, por ejemplo, el león estará con el bebé, dice la cobra o la serpiente o la víbora. Curiosamente, ¿qué hace la víbora ahí, no? Es como alguien dijo, ¿cómo se le ocurre a Noé dejar que la serpiente entre en el arca, ¿no? Tenía la oportunidad de que, y hay otros que dicen, no, es que se puso a nadar, ¿no? La serpiente se puso a nadar. Entonces, está claro que cuando salimos del contexto, de este contexto caído, cuando salimos del contexto caído, da la impresión evidente de que no hay muerte para alimentarse en ningún momento y que no hay producto animal, por ejemplo, para alimentarse. Pero es en el contexto anterior al pecado y el contexto posterior al pecado, no en el contexto del pecado. De hecho, en esos seminarios que hace referencia, por si acaso no lo han visto, algunos aquí se titulan vegetarianismo y nutrición. Son 3 partes. Y ahí hablamos precisamente del principio de la aplicación. Si el principio es el vegetarianismo, Jesús rompió el principio. Si el principio es el vegetarianismo, Jesús rompió el principio, porque además es que en su resurrección, él en el contexto de nuestro pecado, o sea, él ha resucitado, sí, pero está en el contexto de nuestro pecado, se está interaccionando en el contexto de nuestro pecado, le dan miel y un pescado en el aposento alto y no se come solo la miel, se come también el pescado. En el contexto en el cual él se interrelaciona después de su resurrección, pero interrelacionándose con nuestra situación caída, les cocina una barbacoa, un asado de pescado. No sé si existe eso en Argentina, asado de pescado. Yo sé que hay en Argentina mucho asado de carne, pero un asado de pescado a sus discípulos en el mar de Galilea. Entonces, si el principio es el vegetarianismo, entonces Jesús rompió el principio. Entonces Pablo rompió el principio. Porque Pablo en Romanos 14 nos dice que para aquellos que tienen poca fe, comen solo vegetales.
Los que comen solo vegetales son para aquellos que tienen poca fe. No mucha fe, sino poca fe. Entonces, nosotros podemos defender un vegetarianismo estricto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de coger un estudio de salud de aquí, un estudio científico allá, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista bíblico, en el contexto caído no se puede defender el vegetarianismo estricto. Y esa es la realidad. Jesús dice, si tu hijo te pide un huevo, ¿le darías una piedra? Si te pide un pescado, ¿le darías una serpiente? Esto es Jesús hablando. O sea, el defenderlo, el vegetarianismo lo podemos defender desde un punto, por un tema moral, por ejemplo, ¿no? No quiero matar a ningún animal, por un tema moral. Lo puedes defender por un tema de la gente que dice, por ejemplo, con el cambio climático, las emisiones, etcétera, que no promover los criaderos que consumen. Lo puedes defender diferentes aspectos, pero no lo puedes defender bíblicamente en el contexto caído. Lo puedes decir post pecado o anterior al pecado, sí, no hay ninguna duda. Pero en el contexto caído no puedes defenderlo teológicamente. Lo puedes defender en otras maneras, pero no teológicamente. De hecho, además, tenemos un pequeño clip en relación a la vitamina B12. Desde el mundo vegetal, estrictamente vegetal, no conseguimos una vitamina B12 completa, una metilcobalamina, que es una vitamina B12 completa. No lo recibimos desde el mundo vegetal. Sin embargo, nosotros tenemos estructuras en el estómago que están ya diseñadas y preparadas para recibir vitamina B12 de la consumida. Entonces, ¿por qué tenemos estructuras en el estómago para recibir vitamina B12 si luego vamos a estar en una dieta tan estricta que no nos aporta vitamina B12? Hay una contradicción entre lo que el estómago está preparando para recibir y lo que luego estaríamos comiendo si estamos en un vegetarianismo totalmente estricto. De hecho, además, os digo una cosa, está estudiado, 100% estudiado muchísimas veces. Hay un concepto que nosotros en la nutrición que se conoce como el radicalismo por deficiencia de vitamina B12. Es un efecto mental que se genera cuando una persona está en deficiencia de vitamina B12. Y se llama un radicalismo por deficiencia de vitamina B12 precisamente porque la persona tiende a meterse mucho en sus ideas y a radicalizarse. Y en el mundo, las personas más deficientes de vitamina B12 son las personas que son más estrictas en el vegetarianismo. Cuanto más estricta eres en el vegetarianismo, no consumes huevos, no consumes yogur, no consumes nada de eso. Cuanto más estricta estés, más deficiencia en vitamina B12 estás expuesta y por lo tanto hay un síndrome que se llama el radicalización por deficiencia de vitamina B12. Algo ocurre en tu cerebro que te hace más radical. ¿Okay? Entonces, no se puede defender bíblicamente en nuestro contexto caído. Un vegetarianismo estricto. Perfecto. Muchas gracias a Alejandro. 10 puntos. Okay. Muy bien, entonces ahora iría Verónica. Hola, Verónica. Hola. Tu nombre significa verdadero retrato. Ay, qué lindo. Óscar, esto es una bendición. Bueno, te sigo desde hace ya casi 2 años. Lo primero que me anoté para decirte es agradecer, porque realmente quiero agradecer a Dios que te cruzó así en mi camino y agradecerte y felicitarte. Bueno, ¿qué te voy a decir? Te admiro muchísimo y te agradezco de corazón porque, bueno, a mí y a otras tantos conocidos nos has abierto así a una nueva vida. Así que más que agradecida, tengo mucho para decirte, pero la voy a hacer corta ahí. Y bueno, y testimonio, en mi vida tengo cantidad de testimonios de cómo Jesús, desde que he sido muy pequeñita, ha estado ahí siempre presente y siempre ayudando. Pero también eso sería muy largo, así que lo vamos a dejar para otra oportunidad si otros también pueden hablar. Yo tenía una pregunta, porque a la luz de todo esto que estamos estudiando, de cómo leer la Biblia y bueno, y todo lo que nos estamos dando cuenta, para mí, bueno, como para muchos, ha sido un destape de muchas cosas.
yo empecé a interpretar a la Biblia de otra manera, digamos, ya sé que Dios está mucho más allá de lo que se pudo haber dejado escrito, ¿no? Y sé que Dios está mucho más allá de cómo pudieron haber recopilado estos libros que hoy decimos se llaman la Biblia, ¿no? El famoso canon. Entonces, cada vez que leo, me aparecen un montón de cosas. No es como antes que leía y trataba de que me encaje en la cabeza. Y leyendo Mateo 4.1, lo he leído un montón de veces, pero ahora me hace ruido, cuando dice que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser tentado, ¿no? Así dice mi versión de la Reina Valera del 60. Y entonces, bueno, me pregunto esto, ¿es el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para ser tentado? Muchas veces estas cosas antes, no sé ahora, yo las justificaba diciendo, bueno, pero Dios tiene un plan, tuvo un plan y por eso pasó esto, esto y aquello. ¿Es así como leemos o es la interpretación de quien escribió? Literal, bueno, primeramente solo quería apuntar una cosita. Cuando en relación a la imagen de Dios que representa a Cristo y que todos nosotros hemos llegado a apreciar, a enamorarnos de ella, etc. Los estudios que ponemos en el canal, en realidad, o las conclusiones a las que se llegan, muchísimos de vosotros, esas conclusiones ya las teníais dentro. Lo que pasa es que cuando no se escuchan desde el púlpito, nosotros las apartamos de nuestras mentes. Porque decimos, no, es un deseo infantil, el hecho de que Dios pueda amar al enemigo, es un deseo infantil, de niño. De hecho, los niños con 4 años tienen ese deseo, o con 3 años, pero nosotros lo apartamos. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos de los púlpitos, etc. Entonces decimos, bueno, no voy a parecer yo aquí la loca de turno, entonces me lo quedo dentro. Lo único que el canal y los seminarios ha hecho es que todos nosotros nos digamos cuenta, o sea, que no soy la única persona que está pensando esto, que me puedo permitir llegar a pensar esto. Es lo único que o sea, no hemos traído nada nuevo. No hemos traído nada nuevo. Esto apela al corazón de niño de todos nosotros. Sí. Yo recuerdo una amiga que estaba viendo los seminarios y dice, perdió el sueño. Y dice, no puede ser. Perdió el sueño y a la mañana, sin decirle nada a sus hijas, de hecho sus hijas no hablan español, sus hijas hablan francés, y a su hija pequeñita de 3, 4 años estaban haciendo, digamos, una reunión a la mañanita entre familia. Y la hija de 4 años le dice, mamá, le quiero dar un abrazo a Satanás. Y solo ese pensamiento, le quiero dar un abrazo a Satanás, a la mamá le puso los pelos de punta. Y dice, ¿Cómo dices? No. Dice, Satanás es malo. Y la niña de 4 añitos, o de 3, 4 añitos, le dice, ok, vale. Entonces, cuando Jesús lo limpie, ahí le doy un abrazo. Y sale natural, y una niña de 3 años no piensa nada extraño de ello, sale natural. ¿Por qué? Porque la mamá le está enfatizando cuán bueno es Jesús, cuán poderoso es Jesús, etc. Entonces, ¡pum!, la niña de 3 años hace el rompecabezas muy rápidamente. Lo que pasa que luego nosotros en nuestras estructuras religiosas vamos quemando esa idea, la vamos quemando. Así es. Entonces, yo a esto le llamo la mayoría silenciosa. Esto es la mayoría silenciosa. Lo que pasa es que como no se escucha, no nos hemos permitido ni contemplarlo. Tengo a personas, y habéis visto a mi amigo al principio de este programa, pero tengo a otros amigos que privadamente me han dicho, esta es mi esperanza. Lo que pasa es que yo no puedo decirlo según qué círculos. Esta es mi esperanza. Entonces, eso por un lado, ¿okay? O sea, no quiero yo tener un crédito que no me corresponde a mí. Yo lo único que he hecho ha sido, pues me he atrevido, digamos, a decirlo, y el resto ha dicho, vale, pues entonces yo también me voy a permitir pensarlo. Pero, eso por un lado. Por otro lado... No, perdón, Dime, pero perdón. hay algo, pero hay algo que es revalorado,
que es muy valeroso en esto que vos hacés, lo que vos decís es cierto, pero que vos lo destapes, que vos tengas esta valentía y de hacer y de demostrar, porque esto es impresionante, demostrar que se puede hacer. Bueno, el equipo con Mary, toda esta estructura maravillosa, hermosa y amorosa que tenemos, y que se puede hacer gratis y que todos podemos ser sacerdotes, como vos nos enseñaste. O sea, esto es maravilloso, porque alguien tiene que tomar la posta. Vos sos un instrumento maravilloso, y eso es muy valorable y muy valeroso. Y bueno, y eso. Muchas gracias por eso. También reconocer una cosa. Alguien dijo no es valentía cuando no tienes nada que perder. Cuando no tienes nada que perder no es valentía. Okay. Tengan en cuenta que desde el 2010 en mi familia nosotros no hemos llegado, yo no llegué a las conclusiones que tengo hoy, pero sí que desde el 2010 hubo toda una revolución en mi casa. Entonces, tener en cuenta que yo he soltado, digamos, las bombas más grandes una vez que las lanzas que llegan para aquí no le van a dar a mi esposa. ¿Me entendéis? O sea, a mi esposa nadie ya la va a criticar o ella no tiene que sufrir por lo que a mí me vayan a decir, etc. Entonces, yo no tengo nada que perder ya. O sea, yo no tengo nada que perder. Entonces, no es valentía cuando no tienes nada que perder. Entonces, para mí se ha presentado una oportunidad de soltar lo que hasta ese día era simplemente en la privacidad de nuestra casa y 4 amigos en los que confiaba, y luego ya cuando ya no había nada más, bueno, ¿por qué no compartir ese gozo y esa esperanza? Como decía mi esposa siempre, cuando venían aquí a la casa a visitarnos y la gente decía, no, nos encanta lo feliz que tienen en vuestra relación, etcétera, etcétera. Luego cuando se iba a esos matrimonios, mi esposa siempre me decía, quieren el gozo que tenemos nosotros, quieren la fe que tenemos nosotros, pero si les decimos del Dios en el que creemos, no lo quieren a ese Dios. O sea, quieren el gozo, quieren la fe, quieren la confianza, etcétera, pero no quieren al Dios en el cual nosotros creemos. Ok, con respecto a tu pregunta, tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de Mateo, cuando hablamos de Mateo, estamos hablando de la escuela de Mateo. ¿A qué me refiero con la escuela de Mateo? No sabemos si hay una persona simplemente escribiendo o es un grupo de personas, digamos, con un sentido. Entendemos que Mateo es un libro con un deje judío, así como, por ejemplo, Juan no es tan deje judío, ni Marcos tiene ese deje judío. Mateo tiene un deje más judío. Entonces, es por eso que Mateo tiene que demostrar de una otra manera en Mateo 1 las 14 generaciones y 14 generaciones y 14 generaciones porque el Mesías tiene que venir de David, etc. Algo que a un gentil no le interesa. Si viene de David o no viene de David. Entonces, hay una limitación humana en la hora de la narrativa. En la hora de la narrativa, esto no es Jesús escribiendo, es alguien escribiendo de Jesús. Sí. ¿Me entendéis? Entonces, en la narrativa, nosotros podemos ver que de una u otra manera Jesús está en el desierto y no ha habido Dios que Dios no le ha parado que vaya al desierto, por ejemplo. No ha sido parado. Entonces, si Dios no lo para ir al desierto, entonces Dios permite, si Dios permite, pues de ahí a que Dios le mandó, pues ya casi hay un hilo muy fino. Okay. Entonces tenemos que mirar también lo que se conoce como el efecto literario, lo literario, de la manera en la cual nos expresamos. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos el texto y luego tenemos el contexto y luego tenemos que apartarnos un poquitito y ver entre líneas también. Exacto. Hay muchas cosas que están entre líneas que tenemos que seguir aprendiendo. analizar. Entonces, seguir aprendiendo. Así es. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Bien. Le estoy solicitando ahora a Cristian para que active el audio. Bien. Feliz sábado para todos.
como se sentirá en el acento, soy argentino, pero soy más del lado de Chile, así que en Argentina me dicen que soy chileno y ustedes me van a decir que soy argentino. Si estás un poquito más si estás más del lado de Chile, entonces te lo perdonamos todavía más. Vos conocés bien de ese acento, gracias a todos los que hacen posible. Te decía que, bueno, de Argentina y Colombia. Y Diana de Colombia. El testimonio puntualmente, gracias chicos, ahí veo hay gente que nos ama y nos conoce. El testimonio es simplemente Jesús. Comenzamos este camino en países diferentes y en contextos diferentes. Yo de un contexto de no creer en Dios y ser ateo, a empezar a conocerlo y enamorarme de Jesús. Y bueno, Diana que tomó una pastilla religiosa y le empezó a abrir la mente. 7 años de pastillita. Empezó a abrir la mente estos estudios, esta forma de aprender y ver el amor de Dios, cómo se manifiesta. Así que comenzar en caminos diferentes, pero enamorados de una misma persona. Y el objetivo es mirar siempre a Jesús. Nos llevó a reuniones con las que hemos compartido con algunos de los chicos aquí, que hemos estado hasta altas horas de la noche compartiendo, estudiando, meditando. A mí se me ha hecho ya de mañana con unos amigos ahí, se me ha hecho, ya había amanecido y seguíamos hablando de Jesús y bueno, ahí nos conocimos y el testimonio puntualmente es que es diferente. Chicos, gente, es diferente. Uno no se enamora simplemente de una persona por su aspecto o por su cultura, se enamora del Jesús que hay en esta persona. Yo amo a Diana por el Jesús que ella tiene. Me enamoré de su Jesús, de su testimonio y de su vida y de cómo Jesús trabaja en ella. Entonces es completamente diferente eso. Me encantaría inspirarlos, incitarlos, exhortarlos o ponerle el nombre que quiera a que se enamoren de Jesús. Porque ya todo lo demás es secundario, todo lo demás viene por añadidura. Y es esa paz, venir acá el 18 de... Se me corta la voz para no llorar, pero como soy argentino y bien macho, no lo voy a hacer. El 18 de diciembre estaba compartiendo lo que estamos viendo acá, la segunda parte, y me vino ese deseo y esa oración tan ferviente del corazón donde le dije, Señor, ya es hora, ya llevamos casi 7 meses con Diana conociéndonos, hablando todos los días por teléfono, pero no habíamos tenido la oportunidad de tocarnos. Y le dije, Señor, si es tu voluntad, danos la oportunidad. Y fue ese deseo de corazón, ese testimonio es el que queríamos compartir, porque ese mismo día sentí que iba a ser posible y dije, el próximo sábado que tengamos reunión, quiero estar con Diana, compartiendo y dando este testimonio, y acá estamos. 15 días después, no sé cómo, pasaje en mano, pasaporte en mano, vacunas puestas, para los que son antivacunas, gracias a las vacunas estoy acá. Estoy compartiendo con ella, así que, ¿y saben qué? No son mariposas en el estómago, es la tranquilidad de que Jesús está al control y que todo va a estar bien, y que todo está Amén. bien, y que es Él el que está al control de nuestras vidas. No son locuras de adolescentes, son esa paz y esa tranquilidad de que es Jesús en ella y es Jesús en mí lo que nos une en un propósito. Así que dar el testimonio de que Jesús es lo máximo y que todo está bien y que todo va a estar bien. Qué hermoso,
qué hermoso. En los dos el Señor ha empezado una buena obra y el Señor ha puesto esa promesa de que Él empezando una buena obra, Él la cumplirá. Habrá sus fuegos, habrá sus vientos, habrá sus tornados, habrá sus lluvias y sus días de sol. Pero el final es hermoso, el camino es con Él, así que el Señor os continúe bendiciendo, ya que Él ha empezado, Él no empieza nada y para no acabarlo. Así que muchísimas gracias a ambos por estar ahí, por ese hermoso testimonio. Gracias, chicos. Voy a activar el audio para Matías, que es otro testimonio. Matías. Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están por ahí? Estamos escuchando un llanto hermoso. Él también quiere participar. Quiero participar del Zoom, Jeremías. Feliz día de reposo de este lado del hemisferio y del otro lado, feliz domingo. Bueno, queríamos dar las gracias. ¿Se nos escucha bien? Sí. Sí. Queríamos dar las gracias a Dios y a todos los que nos acompañaron en esta etapa que pasamos con Víter, nuestra nena, que estuvo enfermita. Bueno, quiero decir a los que están acá por primera vez o hace poquito, si no conocen todavía a este maravilloso grupo de personas, que están en el lugar correcto, porque, bueno, la verdad que nos han mostrado mucho el amor de Cristo a través de las oraciones, de estar con nosotros constantemente preguntándonos cómo estaba la nena, cómo estábamos nosotros. Y bueno, es como dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y la verdad que lo hemos sentido así, como una familia, mucho más que una familia, y eso que los conocemos hace poquito. Y bueno, quiero también decir, quien estuvo todo el tiempo con mi nena fue el papá, porque yo tenía a Jere que tenía que darle de mamar, así que no podía estar las 8 horas de cambio, por la pandemia nos pedían que estuviéramos 8 horas, y justo en el medio de toda esta revolución que estamos teniendo con los estudios, pude ver muy claramente, pero muy claramente, cómo Dios me mostraba que Dios es con nosotros, porque yo lo veía en esa cama a él, al lado de la nena, no se separaba en ningún momento, y digo, pensar que sí, es Dios con nosotros. Y nunca lo vi así. Tal vez llegó justo, ¿no? Pienso que llegó justo todo esto porque digo, así está Dios conmigo ahora que yo estoy sufriendo por ella, así como Él está con mi nena. Ya, constantemente me decía, Bren, no me puedo despegar de ella porque ella quiere estar todo el tiempo conmigo y llora si yo me voy lejos. Y bueno, verla ahí toda con esos caños, lo que saben los que son padres por ahí se pueden imaginar un poco mejor. Era una desesperación muy grande. Y él me decía, Bren, si nosotros estamos sufriendo, imagínate Dios cuánto más se preocupa por ella. Y uno es como que lo puede expresar con esas palabras, o como que lo humaniza un poco a Dios, ¿no? Tratar de darle esos sentimientos que uno tiene, de atribuirle lo mismo, pero después uno piensa y dice, no, es 10.000 veces superior. Y entonces ahí es cuando la cabeza te explota y decís, Señor, tanto me amás, y uno no lo puede creer. Pero bueno, llegó justo para aclararnos esto y que no nos enojáramos con Dios por lo que le estaba pasando a nuestra nena, y agradecidos todo el tiempo, porque sabíamos que era por un propósito y es para la gloria de su nombre. Y así no estuviera hoy ella con nosotros, también sabemos que Dios es bueno. Y eso no nos lo va a sacar nadie de la cabeza, y lo hemos encontrado, bueno, en el testimonio que ustedes nos han presentado a través de los estudios y en la vida misma de ustedes a través de todo lo que han pasado, vos, Oscar, con tu esposa y tantos otros testimonios de cómo enfrentar el dolor a través de esto. Así que bueno, eso quería compartirle, y ahora agarro yo al bebé que Mati quiere decir algo. Vení, Mati.
Gracias. Qué hermoso testimonio. Qué hermoso testimonio. Os acordaréis de Matías y Brenda y os acordaréis también de Balti en la segunda sesión, como la nena estaba en el hospital con la neumonía, con el procedimiento que tuvieron que hacer para drenar los pulmones, en el estado crítico en el cual estaba, etc. Así que verla hoy aquí en la casa con los papás. Si bien es verdad que pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno, y si bien es verdad que entendemos que en cualquier situación, si no hubiese estado ahora en la casa, Dios sigue estando bueno, sigue siendo bueno y sigue teniendo un propósito, como seres humanos evidentemente nos alegra un montón que la nena esté ahí en la casa con los papás y en familia nuevamente. Es un hermoso testimonio. Gracias. Matías, ¿tenías algo que añadir? Oscar. Sí, en primer lugar quiero agradecer también como Brena a todos mis amigos los verianos, las verianas también que estuvieron siempre al lado nuestro. Por ahí se me ocurrió decir en algún momento el movimiento que se está haciendo a través de todo lo que está sucediendo con estos seminarios, con estos uni y demás. Y la palabra más que movimiento sería con esta gran familia. Tener en cuenta que no venimos a convencer a nadie. La idea es que el que te va a convencer va a ser el Espíritu Santo. Y me tocó vivir 17 días con mi nena ahí adentro en un hospital de niños, donde no solamente tuvimos que vivir lo nuestro, sino muchas cosas al margen. Nosotros tuvimos la bendición de que encontramos el resultado que queríamos, pero otros papás no. Y obvio que nada es casualidad y que todo es por algo. Pero si algo estoy seguro, gente, si algo estoy muy seguro, hubo una situación especial dentro de esos 17 días donde pensé que Víctor se nos iba. Oré al Señor para que pueda hablar. Y así va a ser. Y en ese momento, yo creo que si bien siempre fui agradecido por la vida y fui feliz toda la vida, sigo siendo feliz, y así va a ser siempre, es que yo no soy dueño de la vida de nadie. Y en ese momento que sucedió eso con Víctor, lo único que atiné a decir en ese momento, el cual me mantuvo gozoso durante todos esos 17 días, es saber que el Señor siempre, siempre, siempre estuvo al lado nuestro. Y lo único que cuando no hay cosa humana que uno pueda hacer en ese momento, porque uno no entiende, y no tampoco tiene las herramientas ni nada por el estilo, es decir, Señor, yo estoy sufriendo por Víctor, pero vos estás sufriendo aún más y por nosotros dos. Víctor es tuya, no mía. Quien decida sobre Víctor, seas vos. Yo estaba tranquilo, obvio, los dos estábamos sufriendo por Víctor, pero quien sabía lo que iba a pasar era él, no yo. Y decidí confiar y decidí decirle en algún momento, Señor, lo que yo vengo viviendo con vos y experimentando con vos ya no tiene retorno. Yo ya no puedo mirar atrás y decir, a ver, ¿dónde está el camino que me quiero olvidar de Dios? Eso en mí no existe. Y no existe para siempre. No hallo la manera de que lo puedan entender o explicar. Como te dije, no te vengo a convencer. El que te va a convencer es el Espíritu Santo. Pero la vida tarde o temprano quiere saber de qué estás hecho. Y ruego a Dios para que en ese momento tu fe te mantenga en pie. Porque las cosas van a ser mucho, mucho más simples y vamos a entender la vida de una manera completamente diferente. Oscar, gracias para siempre a todos. Bienvenidos a todos aquellos que están por primera vez a esta gran familia que lo único que quiere hacer es compartir, porque mucha gente necesita justamente del carácter de Dios, de saber lo que es el Señor que tenemos,
de que no te limites, de que abras tu corazón y tu mente a un Señor que te va a enseñar de la manera que vos lo quieras ver, pero que verdaderamente Él es amor y que nada es casualidad. Gracias, Oscar. Esas son mis palabras. Muchísimas gracias, Matías y Brenda, por compartir este hermoso testimonio que nos hace a todos felices por la conclusión desde el punto de vista más humano, regocijándonos en ello y al mismo tiempo sabiendo que la fe creció a través de la experiencia. Es como crece el músculo de la fe a través de las dificultades. Así que muchísimas gracias por compartir a ambos y ahora a seguir creciendo con la nena y esta anécdota va a quedar grabada sobre todo en vosotros y para que también se lo contéis a ella cuando sea más mayor, porque evidentemente necesitará recordatorio. Un abrazo. Un abrazo enorme para todos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Mary, ¿quién tenemos el Jordi. siguiente? Qué hermoso. Jordi o Jordi, como quiera. Jordi. Catalán. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, realmente soy georgiano, lo que vivo en Cataluña. Y ya me dejaron ese nombre. Okay. Nombre original es... ¿Cómo es el nombre original? Gracias. Georgi. Georgi. Ok. Sí, pero en Cataluña te queda Jordi. Sí. Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios y contigo por haber conocido este mensaje. Yo antes me acuerdo, llevaba un tiempo me sentía como vacío y me acuerdo que me paré a orar un día y dije, dame un sueño, quiero verte sonreír, hablando con Dios, ¿no? Y no me dio ningún sueño, pero empezaron a llover estos mensajes de los vídeos que publicas y realmente solo veo a un Dios sonriente ahora. Entonces fue bastante mejor que el sueño. Y bueno, la pregunta que quería hacer, creo que te la hice algún día ya, por privado, pero bueno, aquí como estamos ya centrados en las preguntas, quiero volver a repetirla, es en cuanto al sistema de sacrificios. Claro, cuando planteaste que el sistema de sacrificios no venía de Dios, me quedé pensando y tiene sentido, pero tengo la duda en cuanto al primer cordero que fue sacrificado. ¿Quién tomó la decisión o cómo fue, ¿no? ¿Cómo se instauró ese sistema? ¿Por qué se sacrificó? ¿O quién tomó la decisión de decir, ostras, pues hay que sacrificar a este primer cordero? Aquí en el texto no nos dice. Si os dais cuenta, no nos dice. Ni siquiera en Apocalipsis nos dice. En Apocalipsis dice el cordero molado desde la creación del mundo. Pero no nos dice molado por quién. La historia de Jesús nos dice por quién. O sea, cuando vemos a la historia de Jesús nos dice por qué. Cuando vemos, por ejemplo, en el santuario, vemos por quién. Dios no mata a ese cordero. Es el pecador que lo mata. El pecador mata al cordero en el santuario. O sea, en Génesis 3 nos dice que están esas pieles de animales y podemos decir, por ejemplo, incluso el Dios los viste pasiva o activamente. ¿A qué me refiero pasiva o activamente? Cuando tú ves el sistema de sacrificios del santuario, por eso que a veces el artista gráfico no representa realmente lo que el texto nos está diciendo. Los artistas gráficos te ponen, por ejemplo, un altar y en ese altar te ponen un cordero con las patas atadas. Eso no es lo que el texto nos indica en el sistema de sacrificios. Primero que las patas no están atadas así, sino que el esternón está roto y el animal está puesto en cruz. El animal está puesto en cruz. Luego que el animal no está con la piel, con la lana puesta. El animal está despelado o despielado. Toda la piel ha sido quitada. Toda la lana ha sido quitada. O sea, a veces vemos imágenes de artistas que ponen en los sacrificios y nos despistan porque no están ahí. ¿Cuántos de vosotros habéis visto, pues eso, lo típico ovejita, atadas las patitas así, con una herida aquí, puesta sobre un altar? Así no es. La piel
evidentemente con la lana que tenga ahí, ¿no? Pero lo que es la piel en sí está despelada el animal. El esternón está abierto y está abierto así, en cruz. Esa piel está puesta al lado de las cenizas. Se pone sobre las cenizas. Entonces, si el hombre, el hombre, digamos, el ser humano en ese momento se pone un animal inocente, es para cubrir el pecado de muerte de ellos, para cubrir su inmundicia, para cubrir sus cenizas, podríamos decir. No dice que fuera Dios quien lo mata, ni ahí ni en Apocalipsis. La historia de Jesús nos dice que es el ser humano el que mata a Jesús. La historia en el santuario nos dice que es el pecador el que mata a esa ovejita. ¿Y qué hace esa ovejita vistiéndote? Lo que hace es, te está vistiendo a ti de tu inmundicia. Es un poquitito como cuando Jacob se viste de su hermano Esaú para, de una u otra manera, conseguir la bendición de su padre. Hacemos lo mismo con Jesús, pero es un sacrificio que no es completo. ¿Por qué? Porque lo vemos en la vida de Jacob. ¿Qué hace después de que se vista con las pieles de un animal, pretendiendo ser alguien que no es, para conseguir bendición de su padre? ¿Qué pasa con Jacob? Acaba apartándose de su padre. ¿Qué pasa en el Edén? Adán y Eva acaban apartándose de Dios. Es un sistema que no atrae hacia Dios, es un sistema que te aparta de Dios. Sí, no, la pregunta entonces era ¿quién consideras que tomó la decisión? O sea, ¿fue una idea de Adán? ¿O el tomar la decisión de coger un cordero y...? El texto en sí no nos lo dice, pero lo que sí nos dice el texto, es que Adán está tratando de cubrir su culpa. ¿Cómo sabemos? Porque está culpando a la esposa. Porque se está cubriendo con ojos, digamos, con hojas de higuera. No, pero tienes que morir. Ah, que tengo que morir, vale, pues muere otra. O sea, el texto no nos dice quién toma la decisión, pero lo que sí vemos es una línea de tratar de cubrir su pecado por parte de Adán. Se esconde, se cubre con un árbol, luego está cubierto con un animal. La decisión de matar a ese animal inocente para cubrir su pecado, teniendo en cuenta que luego en el Nuevo Testamento nos dice que por la sangre de corderos tu pecado no puede ser limpiado, que el sistema, nos dice en el libro de Hebreos, que el sistema, si hubiese sido perfecto, no necesitaría reforma, no necesitaría una restauración. Entonces, teniendo en cuenta que es un sistema imperfecto, pues está más inclinado hacia el lado humano que hacia el lado divino, si es un sistema imperfecto. Yeah. Muy bien, Y otra pregunta gracias. rápida que tenía Vale. mi novia, si podría, o no sé si hay tiempo. Okay. Si es cortita, que tenemos unos cuantos, ¿vale? Era acerca sobre el matrimonio. Antes, ¿quién casaba? ¿Quién casaba? No, esa ya te la respondí, la otra que dijiste. Ella quería hacer la pregunta sobre la misma pregunta que le hicieron a Jesús, de esta se casó con 7, en la resurrección de quién sería, pero aquí sin el énfasis en resurrección, sino en lo del matrimonio. Con relación a quién casaba, tener en cuenta que está lo que es la ceremonia legal a día de hoy, que es por propósitos legales, en el sentido de que yo, por ejemplo, tengo unos amigos que decían, yo no necesito un papel para casarme o para que mi pareja sea una pareja de por vida, para mi fidelidad, etcétera. No necesito un papel. Hasta que tuvieron hijos y luego tenían que ir los hijos a la guardería y tenían que tal. Y era un lío que al final se casaron para poner, digamos, el aspecto legal en ello, porque era más fácil poner el número de la seguridad social con el niño, cuenta de banco, etc. O sea, está el aspecto
social a día de hoy. Entonces, ese aspecto social. Pero en la Biblia no necesariamente tienes eso. En la Biblia, por ejemplo, era el anciano de la aldea que te casaba. Era un reconocimiento público de que estabas casado. No había un registro legal. Los registros legales aparecen muchísimo más tarde. En la Edad Media, por ejemplo, hay mucho más registros legales. Hay registros legales, por ejemplo, en las sinagogas, etcétera. Pero anteriormente, digamos, es como una especie de compromiso entre dos familias con testigos en los cuales se entiende que hay un intercambio de regalos, un intercambio de ceremoniales, etcétera, y esas ceremonias las hacía pues el anciano, el padre, el líder espiritual de tal, o a veces autoridades de gobierno en esa zona. El aspecto legal es un poquitito para acomodarnos a la vida más moderna, donde hay herencias. Fijaros el dolor de cabeza, si hay una herencia y no estás legalmente casado, se forman un montón de cosas. Si hay una separación y no estás casado, hay tanto lío que es burocrático, ¿okay? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo de la mujer que se casa con 7 hombres, fijaros que eso es una ley de Moisés. La mujer se casa con el primero, cuando el primero fallece, se casa con el segundo. Si yo fallezco, yo no quiero que mi hermano se case con mi esposa. ¿Cómo qué? O sea, si mi esposa se tendría que casar con alguien, que lo elija mi esposa, no que lo elija Moisés. O sea, si mi hermano se muere, me voy a casar yo con mi cuñada. Por ley. Porque eso era, digamos, eso viene de Moisés. Ese procedimiento viene de Moisés. Así como viene de Moisés, también que si tu hija es violada, tienes que coger al violador y hacer que el violador se case con tu hija. Eso también viene de Moisés. Y eso no es una ley ceremonial, ¿okay? Entonces, con relación al matrimonio, tenemos que ponerle un poquito de sal y pimienta a Moisés, porque en ciertos aspectos hay un contexto histórico y cultural en muchas de las decisiones. ¿Okay? Entonces, entender también la intención, el contexto cultural del tiempo en el cual está escrito. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tenemos más, Mary? Vale, voy a habilitar a Magno entonces. A ver, Magno. Te estoy solicitando el micrófono. Buenas. Magno. Hola, Magno. Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oscar, ¿cómo está? A todos los hermanos. Muy bien. Que durante todo el año los veo y es definitivamente la familia que más amo, porque la que tengo aquí en mi casa de vez en cuando pues nos damos de cabeza. Quiero compartir con ustedes, familia, el testimonio de caminar con Jesús. Obviamente ya todos lo sabemos, pero yo pienso que es muy personal. Yo hace unos 2 semanas tuve una experiencia bastante difícil, pues, en mi vida. Obviamente a lo mejor otras personas lo pasan un poquito más suave. Y pues ya estaba a punto de empezar a salirse las lágrimas, o se me salieron las lágrimas. No me voy a poner como el amigo Cristian. No, Cristian, yo lloro, Cristian, yo lloro. Y a los minutos, ¿no? Después de la angustia, porque obviamente yo pienso que uno llora con angustia, yo siempre pongo me gusta hablar de que Dios primero, y hablo mucho de Dios y de Jesús y de esa bendición que Él con la que Él nos contagia, de ese amor tan incomprensible. Y en ese momento me di cuenta que un hombre llora, digo yo, o sea, la humanidad llora hasta que se da cuenta que tenemos un Dios al lado. En ese momento, me sequé las lágrimas y volteé literalmente y dije, Diosito, es tu problema, no es el mío. Yo simplemente confío en ti y tú te encargarás de hacer lo que tenga que hacer. Afortunadamente, pues definitivamente la confianza en Dios paga. Pues porque independientemente del resultado del problema, estamos salvos todos. En este caso, pues la persona que yo creía que tenía problemas y yo, pues por creer que estaba en un problema. Y el corroborar eso a diario
y el vivir esa bendición de ese perdón incondicional, inmerecido, es una bendición que es lo que permite a uno, lo que mantiene a uno respirando con felicidad. Siempre comento de que cuando Pablo dice que él era el hombre más pecador de este mundo, es porque Pablo no me conocía. Pero el saber de que Dios amaba tanto a Pablo como me ama a mí, eso es la bendición más hermosa que yo puedo tener en mi vida. Y pues no podía yo pasar por desapercibido, ya que ya hemos tenido 3 secciones de esto, testimonios, preguntas y respuestas, de poder dejar un poquitico de mi testimonio también, porque definitivamente me gusta que los hermanos, tanto muchos que estudian mucho la Biblia, pues como yo, que creo que soy el único que no la estudia, me doy cuenta de que Dios está, como decía Alex Rey hace un momento, es en la relación que uno tenga con las demás personas, pero más que todo con sus enemigos. Han sido momentos duros los cuales sufrí con respecto a la parte de que por no estudiar, ese sí es obviamente mi culpa, escuchaba a otras personas y me dejaba guiar por esos consejos o esas enseñanzas. Y hoy en día veo que definitivamente nunca en ningún sitio, incluyendo mi casa cuando niño, me enseñaron quién era Dios. El saberlo y el tenerlo en mi corazón, eso definitivamente ha cambiado mi vida y yo sé que ha cambiado la vida de muchos de los hermanos que tenemos acá. Eso simplemente, era lo que quería decir. Hermanos, los quiero y los amo muchísimo y todos los sábados para mí ese es un regocijo verlos a ustedes aquí, pero más va a ser cuando los vea en la nueva tierra, cuando Jesús venga. Era todo. Muchísimas gracias, Magno. Gracias. Tenemos a Ubi, parece que dices haber solucionado el problema del audio. Le estoy solicitando. Sí, ahí está. Ahí ¿Se está. escucha? Se escucha. Bien. Primero que nada, darte las gracias, Oscar, por este espacio y darte las gracias porque ha sido de una gran bendición para nuestras vidas. Yo te había mandado mensaje por Facebook, no sé si te acordás. Bueno, con mi esposo hacía alrededor de 2 años que habíamos empezado a seguir tus seminarios. Aprendimos de la bondad de Dios, del amor de Dios, y conocimos a un Dios amoroso, a un Dios completamente distinto al que habíamos conocido toda nuestra vida. Y llegó el momento en ponerlo en práctica. Yo perdí a mi esposo el 27 de agosto. Él falleció por el COVID. Y puedo decir con toda seguridad que a pesar de todo lo que pasó, que Dios sigue siendo bueno. Las últimas veces que yo lo vi a él, yo le pregunté, él estaba con un respirador, estaba con una traqueotomía. Fue una de las últimas veces que lo pude ver consciente. Y le pregunté, apenas llegué, si Dios seguía siendo bueno. Y él me dijo que sí. Le conté que te había mandado un mensaje por Facebook y que vos me habías respondido. Y le dije, adivina quién te manda saludos. Y me dijo así, preguntándome como quién. Y le dije, te manda saludos Oscar Sandes. Y me dijo, sí, sorprendido porque él fue el primero que empezó con los seminarios, después ya me enganché yo. Y puedo dar testimonio de la bondad de Dios en todo este tiempo. Él ha estado internado 1 mes en San Nicolás, que es una localidad de Buenos Aires. Nosotros yo me quedé acá en Varadero en realidad. Y no sé, puedo contar un montón de cosas que han pasado. Él necesitaba un medicamento que es un medicamento experimental para el COVID, muy caro. Él necesitaba 2 dosis. Cada dosis de ese medicamento salía 136.000 pesos. Yo cuando me enteré que él necesitaba esas dosis, me senté a tratar de hacer las cuentas. Puedo decirte que muy apenas llegaba para una sola dosis y empezamos una colecta entre la familia para tratar de juntar la plata. No hacía ni media hora que empezamos a tratar de reunir la plata
me llaman del trabajo de él, donde él trabajaba, y me dicen que la empresa se iba a hacer cargo de las 2 dosis que él necesitaba. Eso a mí me hizo sentir, o sea, si bien no se logró lo que todos esperábamos, a mí me hizo sentir que Dios estaba ahí, porque yo sé que si eso no se hubiese conseguido, yo me hubiese quedado con que no se hizo todo lo posible. Puedo decirte también, cuando él, 3 días antes de fallecer, pedimos al pastor de la iglesia que vaya a ungirlo. El pastor dijo que tenía otros asuntos, que podía ir recién al otro día. Con mi mamá nos sentamos a orar y le pedimos al Señor que vaya él mismo a ungirlo porque él nos necesitaba de hombres. No terminamos de hacer esa oración. Nos fueron a buscar los diáconos de la iglesia diciéndonos que el pastor iba a ir, porque ellos lo empezaron como a apurar, digamos. Y bueno, el pastor llegó a la clínica, llegamos nosotros con él, y cuando llegamos, el guardia de la clínica nos dice: acaba de irse el pastor que vino a ungir. Y nosotros nos quedamos mirando como diciendo, pero ¿cómo si aquí está el pastor? Lo trajimos nosotros. Y el guardia estaba sorprendido porque me dijo, era un hombre muy bien vestido, tenía un traje, señora, era impecable su traje, era un traje con chaleco, con camisa, estaba impecable, tenía una presencialidad, me decía el guardia. Y bueno, llegó el pastor lo ungió, y cuando se retiraba le dijo al guardia, vine por uno y terminé ungiendo a 3. Y se fue. Y cuando este pastor se presentó, le dio todos los datos de mi marido. Dijo, vengo a ungir al señor Pablo Díaz Román, DNI tanto. Entonces, como nosotros ya habíamos pedido el permiso en la clínica para que vaya un pastor, el guardia lo dejó pasar. Y bueno, hasta el día de hoy no sabemos, o sea, nosotros sabemos quién fue. Yo sé que el Señor se tomó la preocupación de ir el tiempo de ir él mismo a ungirlo. Y hay días, sí, hay días en los que yo me siento triste, pero Dios sabe levantarme. Yo tengo 2 hijos chiquitos, 11 y 4 años tienen mis 2 nenes. Dios me da la fortaleza cada día y la renueva todos los días. En mis peores momentos ha sabido levantarme y ha puesto las personas justas para ayudarme a hacerlo. Toda nuestra familia, en todo esto que ha pasado, nadie de nuestra familia se ha atrevido ni siquiera a decir que Dios era malo por lo que había pasado. O sea, es como que nuestra fe contagió a toda nuestra familia, porque toda nuestra familia hoy afirma que Dios sigue siendo bueno. Y es así. Dios sigue siendo bueno. A pesar de todo, a pesar de que yo hoy no esté con Él, Dios sigue siendo bueno, porque yo sé que el día que el Señor vuelva, yo lo voy a volver a ver. Y vamos a estar juntos por una eternidad. Y eso, el que el Señor nos haya preparado de esta manera para pasar esta prueba, me muestra a mí la clase de Dios que tenemos. El amor de Dios es infinito, porque Él nos ha preparado no de 2 años. Yo miro para atrás y me doy cuenta que esto venía de muchos años, que Dios nos había preparado de hacía muchos años. Y como te digo, conocimos a un Dios amoroso, a un Dios bueno, un Dios completamente bueno, y llegó el momento en que los dos lo tuvimos que poner a prueba. Y Dios es muy bueno porque yo sé que a Él le ha dado la victoria. Y me la va a dar a mí también y nos va a permitir reencontrarnos como una familia. Así que gracias a todos porque sí. Creo que no has dejado ojo seco con el testimonio. Mira, te voy a mostrar algo. Este es mi móvil.
Sí. Cada vez que enciendo mi móvil, le voy cambiando las fotos. Pero ahí está así, es un día más cerca. Ya para nosotros es un día más cerca. Es un día más cerca, es un día glorioso que anhelamos, y en el día a día sabiendo también que en el día a día el Señor está con nosotros. Sí. Lo tuyo es reciente, lo de otros ha pasado más tiempo. En el caso de mi esposa, ya asombrosamente ya han pasado más de 3 años y 3 meses y 9 días, no es que esté contando. Y de vez en cuando todavía necesito el ukulele, ¿no? El ukulele siempre tiene que estar a mano porque a veces hay momentos de bajón y en el que necesitamos el ukulele para cantar, necesitamos otras cositas, pero el Señor ha sellado algo aquí tremendo, y quiero darte las gracias por ese testimonio, porque ese testimonio confirma nuevamente que cuando entendemos que Dios es bueno, es la única medicina que nos va a poder ayudar a sobrellevar lo malo que es este mundo. Las maldades que hay en este mundo, es lo único. Testimonios como el tuyo y el de tu esposo no solo fortalecen, sino que al mismo tiempo exponen la mediocridad de un evangelio que se preocupa de si estamos en una zona con 5G, expuestos al 5G, si va a haber una ley de esto, si vamos a ser perseguidos, etcétera. Tú has estado con tu esposo en una sala de cuidados intensivos. Qué tribulación, qué ley, qué historias, o como dicen los españoles, qué leches me estás contando. Cuando el día a día hay personas y familias como la tuya que están pasando por el túnel, están pasando por el fuego. Y la única medicina es ese Dios de amor. Ese Dios de amor que te va a ayudar a ti y a tus 2 hijos a ir cada día hasta el día perfecto. Y es un día más cerca. Y ese día vendrá. Vendrá y vendrá, como le dice el ángel en el Progreso del Peregrino de John Bunyan, más pronto de lo que esperas, más tarde de lo que deseas, pero vendrá. Sí, amén, así va a ser. Quiero compartirte lo último. Cuando él estaba internado con el respirador ya sedado, yo cada vez que llegaba y me arrodillaba y oraba al lado de su cama. Y una de esas tantas veces, Dios me dijo muy clarito, Él es amado y Él será restablecido. Yo en su momento pensé que Él se iba a sanar, pero Dios me mostró que Él va a ser restablecido en una vida eterna. Y me mostró también cómo era Dios con Él, porque Dios me dijo, Él es amado. Y eso me muestra a mí cuánta importancia tenía Dios para con Él. Digo. O sea, yo siento que Él, por cómo se mantuvo en su fe, en ese momento, Dios lo puso sobre alto, digamos, de gran estima. Y me lo muestra también a mí con mis hijos, con nosotros, porque Dios ha estado pendiente de cada cuidado de nosotros, en todo. El cuidado de Dios es todos los días con nosotros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por tu fe, por tu esperanza, por compartir ese hermoso Dios con todos nosotros. Un abrazo muy fuerte de todos nosotros para ti y para tus hijos. Amigos, Dios es bueno siempre y sigue siendo bueno siempre hoy, en mitad de las circunstancias. Sigue siendo bueno. Es la única medicina para el ser humano. Si entendemos
De la misma manera que para con Pablo, que se toma el tiempo para ir al hospital a ungirlo. Uno puede decir, bueno, igual era esto, igual era otra cosa, lo que sea. El caso es que para ti y para tu familia y para Pablo mismo, os dejó un algo con el que quedaros. Os dejó una evidencia, un cordoncito al que agarraros, de decir, no, el Señor vino al hospital. Puede ser en forma de o a través de esta persona, la otra persona, lo que sea, quien sea, como sea, pero vino al hospital para decir, contestó mi oración de esa manera. Y el Señor ha restaurado, el Señor ha sanado, y ahora solo estamos esperando para que las cortinas se quiten, el cielo se enrolle y el abrazo eterno se produzca. Y la restauración, el abrazo entre la esposa, el esposo, los hijos y el papá va a ser increíble. Va a ser increíble. Así que sigue adelante. ¿Ok? Un pasito a paso. Muchísimas gracias. A vos, Oscar. Y que todos nosotros meditemos en el Dios que tenemos, lo hermoso que es para nosotros, y que no nos libra en este mundo del dolor, sino que nos confirma la eternidad y la restauración. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar con una oración. Creo que es apropiado acabarlo aquí. Cerramos con una oración para todos vosotros. Y cualquiera de las dificultades que estéis pasando en estos momentos, tomar fortaleza de los testimonios, de todos los testimonios que hemos escuchado, con ese clímax al final de V. Ponce, y ese testimonio con su esposo Pablo, que pronto se reunirán. Pronto, cuando estamos hablando de la eternidad, pronto puede ser un suspiro, 1 año, 2 años, lo que sea, pero será pronto. Cerramos con una oración. Gracias, Señor, por ser un Dios bueno. Gracias, Señor, por tratar de recordárnoslos continuamente, y sesiones como esta nos recuerdan lo bueno que eres. Te quiero dar las gracias, Señor, por Ubi, por su fe, por el testimonio que le has dejado a ella y a sus hijos, de la fe de su esposo y papá, Pablo. Por cada uno de los testimonios que han presentado acá, y por cada uno de los que se han quedado todavía en el tintero. Señor, este mundo es un mundo en el cual todos, de una u otra manera, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para sobrevivir, digamos, las calamidades que nos llegan. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú tienes un oasis hermoso después de este desierto. Tienes un paraíso hermoso después de este desierto. Tienes un árbol donde nos dices que bajo sus hojas sanarás a las naciones. Y allá, bajo la sombra de ese árbol, estará Pablo y su esposa, y podré conocerle a él podrá conocer a Verónica, pero nos podremos conocer con aquellos seres queridos que ya se han ido, restaurar las heridas. Señor, va a ser increíble como esa sombra de ese árbol va a reunir un número de conversaciones y de emociones impresionantes. No para los corazones débiles. Gracias al Señor no tendremos ataques al corazón, porque la emoción va a ser tremenda. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones a todos. Seguimos adelante. Dios es bueno siempre.